Esa magia de hacerte sentir que te conocen, que saben lo que te pasa, que cantan para ti, no más para ti, aunque le estén cantando a millones. Sus cenizas andan por ahí, en el mar. No hay una tumba para llevarle flores, pero nos dejó sus canciones, más de 800. Y cada vez que alguien pone Madreselva, cada vez que en la madrugada nos topamos con una repetición de La Usurpadora, cada vez que alguien discute si la cachetada a Evita fue de verdad, Libertad Lamarque sigue aquí, vivita y coleando. No en un panteón, sino en el único lugar donde ella quería estar para siempre, en la memoria de todos nosotros, los que aprendimos a llorar con su voz. Y si esta plática le hizo entender un poquito más a la mujer detrás de la leyenda, si le hizo ver que detrás de esos tangos perfectos había una vida llena de tropiezos, y que Libertad fue mucho más que una actriz o una cantante de antes. Y entonces, con uno, hizo lo mismo que con toda América durante 80 años, ¿sabe? Lo hizo sentir a uno. Y mire, eso es lo único que de verdad cuenta. Porque los premios se enmohecen y las películas se hacen viejas. Los discos se rayan, los aplausos se olvidan, pero lo que uno siente al oír esa voz cantando, ayúdame a vivir. Uf, eso no se va nunca, eso es eterno. Esa era Libertad, la muchachita de Rosario a la que llamamos la novia de América. Imagínense la estampa, una casona allá en Coral Gables, Miami, con su alberca, su jardín y las paredes repletas de fotos en blanco y negro de más de 70 años de carrera. Y adentro, una señora de 92 años, rodeada por sus 8 gatos, caminando despacito por pasillos que olían, les digo, a una soledad muy elegante. Afuera, el mundo seguía como si nada. Y en Argentina, créanme, todavía hoy preguntan por una cachetada que dicen que pasó hace más de medio siglo. Y en cada rincón de nuestra América Latina, desde Buenos Aires hasta nuestra Ciudad de México, de La Habana a Caracas, su voz todavía se escucha en las radios, en las sinfonolas, y en la memoria de millones que crecimos escuchándola cantar esos tangos que de veras le arrancaban a uno el alma. Esa mujer, claro, era Libertad Lamarque. La novia de América, nada menos. La reina del tango. Y también la mujer que tuvo que irse de su país por atreverse a enfrentar a la mujer más poderosa de Argentina. Una actriz que hizo 65 películas, grabó más de 800 canciones, 6 telenovelas, y fíjense, siguió trabajando hasta 12 días antes de morir. La misma mujer que intentó quitarse la vida desde un balcón en Chile. La que aguantó un matrimonio con un hombre violento, a la que le arrebataron a su hija, la que tuvo que huir de Argentina para sobrevivir y convirtió ese exilio en la conquista de todo un continente. Pero esta no es solo la historia de su carrera, no. Esta es la historia de lo que casi no se cuenta, de la famosa cachetada a Eva Perón que, dicen, le costó la patria. Del marido alcohólico que la golpeaba, y que hasta le secuestró a la hija cuando ella por fin intentó escapar. Del segundo matrimonio, que empezó como su salvación y terminó en una de esas separaciones silenciosas. Y de sus últimos días en un hospital aquí, en la Ciudad de México, cuando una neumonía le apagó la voz para siempre, mientras el mundo la esperaba en un set. Pero para entender cómo es que terminó en ese hospital de México, tenemos que irnos muy, muy atrás, a un barrio pobre de Rosario, en Argentina. Ahí, un hombre con ideas peligrosas le puso a su hija un nombre que sonaba a sentencia, un nombre que ella convirtió en profecía. Estamos en Rosario, Santa Fe, un 24 de noviembre de 1908. En una casa humilde, en un barrio donde ser pobre era la regla, nace una niña. Su padre se llamaba Gaudencio Lamarque. Era uruguayo y, para acabarla, anarquista. Un hombre que creía en la revolución y en la justicia para el pueblo. Un idealista que difundía sus ideas con obritas de teatro que montaba en las plazas, en las cantinas, donde fuera que alguien quisiera escucharlo. Y cuando nace su hija, le pone un nombre que era, en sí mismo, toda una declaración de principios. La llama Libertad. Y ojo con este detalle, porque el nombrecito no fue ninguna casualidad ni un capricho romántico, fue un acto político. Gaudencio Lamarque le puso a su hija el nombre de lo que él más valoraba en el mundo. Y esa niña, sin saberlo todavía, iba a tener una vida que le haría honor a ese nombre en cada escenario y en cada país que la abrazó cuando el suyo le dio la espalda. Pero no se crean que la infancia de Libertad fue un cuento de hadas. Para nada. Fue dura. Su madre, Josefa Busa, a quien le decían Ciro, era una mujer de un carácter, tremendo. Una mujer que ya venía de vuelta de muchas pérdidas y muchos tropezones. Miren, Ciro ya había estado casada antes.
con un hombre llamado Juan Lamarque. Él era dueño de viñedos allá en la región de Gironda, además de veterinario y herrero. Pero el pobre hombre murió muy joven de tuberculosis. Uno de sus hijos, Vicente, se metió a la marina y por años la familia no supo nada de él. Así eran las cosas. Después de enviudar, Ciro se casó con un sastre, Enrique Ma, que le salió con la gracia de que ya estaba casado. Cuando se descubrió el pastel, el hombre huyó a Francia para no ir a la cárcel. Y ahí tienen a Ciro, otra vez sola, empezando de cero. Ahora con Gaudencio, el anarquista uruguayo que le llenaba la cabeza de ideas, pero no la cartera de dinero. La pobreza en esa casa era el pan de cada día. Había música, libros, política, pero no siempre había comida. Y aquí hay un detalle muy oscuro que casi nadie cuenta. Ciro no era una madre cariñosa, era estricta hasta la crueldad. Dicen los que saben que la hincaba sobre granos de maíz para castigarla. Una vez, un vecino hasta la denunció en la comisaría por los llantos de la niña. Eso, seamos claros, no era disciplina, era maltrato. Y Libertad lo soportó en silencio, como soportaría tantas otras cosas en su vida. Pero en esa casa también había arte. Gaudencio montaba sus teatritos políticos, y la niña, desde los 7 años, ya participaba. Y no era jugando, era trabajando. A los 7 años, Libertad Lamarque ya actuaba en las obras de protesta de su padre. Aprendió a pararse en público, a proyectar la voz, a conmover. Antes de saber leer bien a bien, su padre no la estaba criando para ser ama de casa. No, señor. La estaba forjando para ser un artista. Aunque yo creo que ni él se imaginaba el monstruo de artista que iba a ser esa niña, con esa voz que salía de un cuerpecito tan chiquito. Para 1926, la familia entera se mudó a la capital, a Buenos Aires. Se instalaron en una vivienda en la calle Paraná, 258, y fue ahí donde la suerte de Libertad empezó a cambiar. Un periodista amigo le consiguió una carta de recomendación para Pascual Carcavallo, el dueño del Teatro El Nacional, uno de los teatros más importantes de Buenos Aires. Carcavallo la aceptó para los coros y algún papelito. Tenía apenas 17 años. Era chaparrita, menudita, pero con unos ojos transparentes que de verdad parecía que le veían a uno hasta el alma. Les voy a ser sincero, no era la más guapa del reparto, ni la más alta, ni la que uno volteaba a ver primero, pero tenía algo que, ay, las demás ni soñando podían copiar. Tenía esa voz. ¿Y qué voz, señores? Un registro de soprano, clarito, agudo, que con una sola nota bien puesta, le juro que a uno se le salían las lágrimas. Imagínense, en una época en que el tango era cosa de hombres, de esos de voz rasposa. Pero Libertad no, ella no cantaba como los meros meros. Ella cantaba con una feminidad que imponía, una delicadeza que, no se engañen, tenía sus garritas, y el público, claro, lo supo desde el principio. Empezó en el teatro, en una obra que se llamaba La muchacha de Montmartre, de un tal José Saldías. Ahí cantaba con otras 2 muchachas, Olinda Bozán y Antonia Volpe. Y a partir de ese momento, agárrese, que su carrera ya no paró jamás. Imagínese, grabó su primer disco en 1926, con 2 cancioncitas, Chilenito y Gaucho Sol, para la RCA Víctor. Tenía 17 años y ya con un disco a su nombre. Apenas empezaba a construir lo que terminaría siendo una colección de más de 800 canciones. 800. Pero mire qué cosas. A esa misma edad, a los 17, Libertad cometió lo que ella misma después llamaría un error de juventud, un verdadero infierno. Se nos casó. El primer marido se llamaba Emilio Romero y era apuntador en el teatro. Ahí fue donde le echó el ojo, pues se enamoró de la jovencita cantante, y la cortejó con esa intensidad de los hombres que no aceptan un no por respuesta. Y la pobre de Libertad, que venía de una niñez bien dura, que no sabía mucho de cariños ni de amores, pues cayó redondita. Se casaron y el infierno empezó casi al día siguiente. Resulta que Emilio Romero era borracho, jugador y, para acabarla, violento. Y qué ironía, ¿verdad? Pasó de los regaños de la mamá a los golpes del marido, así nomás. La mujer que en el escenario era todo aplausos y flores. En su propia casa, la maltrataba un hombre que, digámoslo claro, no aguantaba que su esposa brillara más que él. Así de sencillo. De ese matrimonio nació su hija, Libertad Mirta. La niña se volvió el motor de su vida, su única razón para aguantar, lo único bueno que le dio ese hombre.
Pero esa niña también se convirtió en el arma que Emilio usaría para hacerla pedazos. Porque cuando Libertad dijo hasta aquí y decidió dejarlo, las cosas se pusieron peor. Emilio le jugó la más cruel de las cartas. Se llevó a la niña, prácticamente la secuestró y la escondió allá en Montevideo, en Uruguay. Y ahí tiene usted a Libertad, la mujer que llenaba teatros y vendía discos por montones, completamente sola, sin su hija, sin saber ni dónde buscarla, y sin poder hacer nada, porque en aquellos tiempos, una mujer no tenía las armas legales de hoy para defenderse de un marido abusivo. Y entonces, créame, vino el momento más oscuro de su vida. Resulta que Libertad andaba de gira por Chile. Tenía que cumplir con su trabajo, con contratos ya firmados, pero por dentro, la pobre estaba deshecha. La presión de Emilio para quitarle a su hija para siempre. La violencia, el sentirse sola, acorralada. Todo se le juntó hasta que la cabeza, pues, ya no le dio para más. En un hotel en Chile, Libertad Lamarque se aventó por un balcón. No fue un accidente ni un tropiezo, fue un intento por acabar con todo. La mujer que medio continente amaba decidió que ya no podía más. Pero mire lo que es el destino. Un simple toldo de lona amortiguó la caída. Un toldo le salvó la vida. Libertad sobrevivió, golpeada y herida, pero viva. Y cuenta el chisme, que nunca se confirmó del todo, que Alfredo Malerba, su músico y futuro esposo, se atravesó sin querer en la caída, y que eso también ayudó a frenar el golpe. Vaya usted a saber. Ese susto fue lo que la hizo despertar. A partir de ahí Libertad dejó de ser la víctima, contrató abogados, y empezó una pelea legal ferocísima por su hija. La encontró en Montevideo, la recuperó y empezó a luchar por el divorcio con una fuerza que nadie le conocía. Sacó la casta, pero el divorcio por la ley nunca llegó. En 1945, Emilio Romero se murió antes de la sentencia, y Libertad por fin quedó libre. Libre de ese hombre que la atormentó. Libre para criar a su hija, y libre para empezar de nuevo. Y ese mismo año se casó con Alfredo Malerba, el músico que la acompañaba en sus giras. El hombre que según ella fue el gran amor de su vida. Ya se conocían desde 1934, fíjese, más de 10 años. La amistad se fue convirtiendo en amor, así, a fuego lento, casi sin que se dieran cuenta. Se casaron un 23 de diciembre de 1945. Y esta vez, Libertad de veras creyó que lo malo ya había pasado. Pero guárdeme este dato en la memoria, porque lo que parecía un final feliz, todavía tendría su propio trago amargo muchos años después. Alfredo Malerba fue su compañero casi 50 años. Sí, su músico, su apoyo, su cómplice en el exilio. Pero al final, como todo, la relación se desgastó. Se separaron por ahí de finales de los 80, cuando él decidió que ya no quería más escenarios. Y Alfredo murió en 1994 en la Ciudad de México, ya muy lejos de toda aquella fama que compartieron. Ya de grande, Libertad se lamentaba en público de no haberse quedado soltera toda la vida. Esa frase, dicha por una mujer que se casó 2 veces, que juraba que Malerba era el amor de su vida y estuvo con él medio siglo, es que de veras cala hondo. Porque nos revela que hasta el amor que ella creyó el verdadero, al final le dejó un sabor a decepción. Pero a eso llegaremos después. Ahora, usted necesita entender qué estaba pasando con la carrera de Libertad mientras su vida personal, bueno, era un desastre. Porque aquí es donde la cosa se pone, como dicen, de película. Mientras aguantaba a un marido violento y peleaba por su hija, y hasta se caía de un balcón en Chile, Libertad Lamarque se iba convirtiendo en la reina del cine argentino, así nomás. En 1930 hizo su primera película, Adiós, Argentina, que era una cinta muda dirigida por un tal Mario Parpagnoli. Acuérdense, todavía no había sonido. Ella actuaba, pero no cantaba en la pantalla. Fue como su tarjeta de presentación, ¿me entienden? Y en 1933 llegó el momento que lo cambió todo. Tango, la primera película con sonido de Argentina. ¡Qué momento! Ahí compartió pantalla con Tita Merello, Susi Peña, Pepe Arias y el gran Luis Sandrini. Era un elencazo, de verdad, y por primera vez, el público argentino escuchó la voz de Libertad Lamarque saliendo del cine. El golpe fue tremendo, imagínense. Esa voz que ya amaban de la radio y los discos, ahora tenía cara, tenía un cuerpo, tenía gestos. Dejó de ser solo una voz para convertirse en una presencia imponente. Y de ahí, las películas le llovieron una tras otra.
El alma del bandoneón en 1935, Ayúdame a vivir en el 36, donde él la misma escribió la historia, basándose en su vida. Fíjense qué fuerte, esa película fue tan dura que a media filmación, Libertad perdió la voz por los nervios, tuvo que irse un mes a Córdoba para recuperarse. Luego vinieron Besos Brujos en el 37 y La Ley que olvidaron en el 38. Esa sí que armó revuelo, trataba de empleadas domésticas maltratadas. Madreselva, puerta cerrada. Película tras película. Libertad se volvió la actriz más taquillera de todo el mundo de habla hispana. No solo de Argentina, ¿eh? Sus películas llegaban a todos lados, a toda América Latina. Su nombre era conocido desde aquí, en México, hasta la Patagonia. Y le pusieron ese apodo que se le quedó para siempre. La novia de América y todo eso, mientras en su casa vivía un infierno. Mientras su marido la maltrataba, mientras le quitaban a su hija, mientras se aventaba de un balcón. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace su historia tan increíblemente humana, que te duele un poquito. Que detrás de esa sonrisa en la pantalla, de cada tango cantado a la perfección, de cada aplauso del público, había una mujer hecha pedazos por dentro, pero que se negaba a rendirse. Para mediados de los 40, Libertad era una diosa. Era la estrella máxima del cine argentino. Había ganado dinerales con sus películas, de verdad. Dicen por ahí que lo que ganaba equivalía al valor de 19 coches Ford de la época. Imagínense nomás. Era rica, famosa, respetada. Parecía que nadie podía hacerle sombra. O al menos, eso es lo que ella creía. Porque en 1945, Libertad Lamarque se topó de frente con una mujer que en ese entonces no era muy conocida, pero que muy pronto iba a ser la persona con más poder en toda Argentina. Una mujer que le cambiaría la vida para siempre. Esa mujer, claro, era Eva Duarte. Y lo que pasó entre ellas en el set de la cabalgata del circo se volvió una leyenda. Uno de los chismes más jugosos y explosivos de la farándula de nuestros tiempos. La película la dirigía Mario Soffici, y en el elenco estaban Hugo del Carril y puros actores de primera. Libertad era la estrella, obvio. Eva Duarte tenía un papel chiquito, secundario, casi de adorno, pero Eva no era cualquier actriz. Era la novia del coronel Juan Domingo Perón. El hombre que estaba subiendo como la espuma y que en nada se convertiría en presidente de Argentina. Ahí está el detalle. Y aquí empezó el lío. Cuentan las malas lenguas que Eva llegaba tarde todos los días, no una vez, diario. Y Libertad, que era una profesional de pies a cabeza, puntual, maquillada, vestida y lista para filmar a su hora. Pues se molestaba. Tenía que esperarla horas, sentada en su camerino, ya con el corsé puesto, sin poder ni comer por si a la otra se le ocurría llegar. Eva llegaba en un carrazo negro del Ministerio de Guerra, con todo y chofer. Unos privilegios que vamos ninguna actriz de reparto tenía. Recibía llamadas del coronel Perón a media filmación, interrumpiendo todo. La producción, pues muerta de miedo por el poder que representaba esa mujer, le acomodaba todo a Eva. Ya no se filmaba cuando la estrella estaba lista. Se filmaba cuando a la actriz secundaria le daba la gana de aparecer. Y un día, como era de esperarse, Libertad explotó. ¿Qué pasó en realidad? Esa es la pregunta del millón, la que Argentina se ha hecho por más de 80 años. El chisme más sonado dice que Libertad le soltó una cachetada a Eva, un guantazo delante de todo el equipo y las cámaras. La versión más novelesca cuenta que Libertad cruzó el foro, se le paró enfrente y le dio una bofetada que dejó a todos mudos. Pero Libertad siempre lo negó. En su autobiografía, en la página 216, lo escribió clarito. No hubo tal cachetada, y en entrevistas lo repetía hasta el cansancio. No hubo ni golpes ni pleito, decía, pero mi enojo era obvio. Ella no hacía su trabajo y a mí eso me molestaba. Pero, ¡ay! En ese mismo libro escribió algo que complica la cosa. Yo ofendí a Eva Duarte. Y esas 4 palabritas, créanme, lo cambian todo. Porque si no hubo cachetada ni gritos, entonces ¿cómo la ofendió? ¿Fue un gesto? ¿Una mala mirada? ¿O fue simplemente reclamarle que llegara a tiempo, como se le habla a cualquiera que no cumple? Fíjese, el hijo de Armando Bo, el mero productor de los estudios donde se filmaba la película, contó mucho después que su papá fue el único que vio el pleito con sus propios ojos. Según este muchacho, su padre le juró que no hubo ninguna cachetada, que Libertad la paró en seco y le recordó que ella era la estrella y merecía respeto. Y que Eva, pues claro, humillada,
Le respondió que fuera a la Casa Rosada a las 4 de la mañana a ayudar a la gente, que así se haría mejor actriz. Pero mire, fuera lo que fuera que pasó, las consecuencias fueron terribles, porque al poco tiempo Perón llegó a la presidencia, y desde ahí a Libertad Lamarque se le cerró una puerta tras otra. Y no fue una orden escrita ni nada oficial, ¿eh? Fue algo peor. Fue un secreto a voces. Le pusieron la tapa, como se decía antes. Y eso, amigo mío, se refería a la tapa del ataúd. Quería decir que tu carrera, simple y sencillamente, se había acabado. Que tu nombre ya no saldría ni en el periódico, ni en las revistas, ni en la radio, como si te hubieran borrado del mapa. Hubo una revista, creo que se llamaba que se atrevió a poner en su portada a Libertad contando su versión del pleito. No bueno, la clausuraron de inmediato. Todos los ejemplares los hicieron polvo. Eso ya no era censura, eso era saña. El mismo productor de la película fue quien le dijo a Libertad que ya le habían puesto la tapa. Y eso que ella tenía contrato para otras 2 películas con esos estudios. Ya no se hicieron. Nadie se atrevía a contratarla. No hacía falta una orden del gobierno. Con el puro rumor de que Eva la había vetado, todos le sacaban la vuelta. En esos tiempos de miedo, donde hasta conseguir la cinta para filmar dependía del gobierno, ¿quién se iba a arriesgar por una actriz? Por más famosa que fuera. Libertad siempre fue muy lista con sus palabras. Jamás dijo que estaba exiliada. Esa palabra no la usé nunca, decía ella. Pero luego soltaba una frase que lo decía todo. Hay muchas maneras de apagar un farol. Y remataba. No me nombraban en ningún lado. La cosa estaba clara. Si en Argentina no la querían, pues se iría a donde sí. Primero se fue a Cuba, luego le llovieron ofertas y finalmente, en 1946, llegó a México. Su primera película aquí fue Gran Casino, y agárrese, dirigida por el genio de Luis Buñuel. Y para acabarla, compartió créditos con don Jorge Negrete, nuestro ídolo. ¡Qué manera de presentarse! No empezó desde abajo, para nada. Entró por la puerta grande, y México la abrazó como si siempre hubiera sido de aquí. Años después, Libertad resumió todo con una frase que, bueno, todos recordamos: la Argentina es mi tierra y México es mi cielo. Y esa frase, que suena a puro agradecimiento, también esconde una herida, una que yo creo que nunca cerró, porque nadie se va de su tierra por gusto. Nadie deja su país con una sonrisa. Uno se va porque no le queda de otra, y ella se fue porque una mujer, que ni siquiera era primera dama todavía, decidió apagarle la luz. Pero lo que Eva Perón no calculó, y lo que ningún poderoso entiende, es que cuando tratas de callar al talento de verdad, el silencio de un lado se convierte en un gritadero en otro. A Libertad no la callaron, la hicieron más famosa. El exilio no acabó con ella, al contrario, la hizo mucho más grande de lo que hubiera sido si se quedaba allá. Y para que vea cómo es la vida. En una frase que parece de película, Libertad dijo algo que lo resume todo. De alguna manera, gracias a mi pelea con Evita conquisté América. Si no, a lo mejor, Libertad Lamarque se hubiera quedado como una más. Pero esta mujer era única, porque tomó cada golpe, cada ofensa, cada portazo y lo usó de gasolina. Convirtió el destierro en una victoria, y el exilio en su coronación. Pero México no fue nada más un trabajo, ¿eh? Fue su casa, fue empezar de nuevo. Fue un lugar donde Libertad encontró algo que allá le habían quitado. La tranquilidad. Y lo que construyó aquí por más de 50 años es la parte de la historia que vale la pena contar. México no la recibió nomás por buena gente. La recibió porque la necesitaba. A mitad de los años 40, el cine mexicano estaba en su mero apogeo. Hacían falta caras nuevas, voces nuevas, y de esas historias que a nosotros los latinos nos encantan. Y Libertad traía justo el paquete completo, una voz que te hacía llorar, una cara que sufría con una elegancia que ninguna otra tenía, y una historia personal tan increíble que ni el mejor escritor la hubiera inventado. Fíjese nomás, debutó con Luis Buñuel. Piénselo un momento. No cualquier directorcito, no. Uno de los meros genios del cine mundial. Gran Casino, de 1947, a lo mejor no fue la mejor película de Buñuel, pero sirvió para una cosa muy importante. ¿Y quién creen que la presenta aquí en México? Pues nada menos que nuestro Jorge Negrete, el ídolo de ídolos de nuestro cine. Era como si hubieran planeado la entrada perfecta. La Argentina llegaba con el charro cantor y dirigida por un genio. Así, ¿quién iba a poder ignorarla? Pues nadie.
Lo que vino después fue un montón de películas que la volvieron una de nuestras grandes estrellas. Y no una estrella argentina en México, no, una estrella del cine mexicano, porque Libertad no vino de visita, se vino a quedar. Se instaló, echó raíces, le agarró la onda al melodrama de aquí y lo dominó como si hubiera nacido en Garibaldi. Luego vino otra primavera, La Marquesa del Barrio, allá por 1950 con Miguel Zacarías. ¡Qué películas! Huellas del pasado, también del 50, donde cantó Una lágrima tuya y Me cansé de vivir. Esas canciones se hicieron clásicos al momento. La mujer sin lágrimas, en 1951, que hasta le dio una nominación al Ariel como mejor actriz. Ahí no más. Ay, pero para mí, su actuación en La Loca de 1951 fue otra cosa. Rompió con esa imagen alegre de siempre, y nos mostró un drama que calaba hasta los huesos. Y cómo olvidar Rostros Olvidados al año siguiente, con Julio Bracho y el gran Julián Soler. Luego vino Ansiedad, en el 52, nada menos que con Pedro Infante, el otro monstruo sagrado de nuestro cine. Quédense con ese nombre, Pedro Infante. Porque miren, aparecer en pantalla junto a Pedro Infante no era cualquier cosa, ¿eh? Era como dicen la consagración. Infante era el ídolo de México, intocable. Y cuando Libertad se paró junto a él en Ansiedad, y luego en Escuela de Música, pues ya está, el público mexicano la hizo suya. Ya no era la argentina que llegó huyendo. No, señor, ya era una de las nuestras. Era de la familia. Y también trabajó con Arturo de Córdoba, otro pilar del cine mexicano, en un montón de películas. A ver, que me acuerde. Te sigo esperando. Bodas de oro. Mis padres se divorcian. Ah, y la cigüeña dijo sí. Y con Jorge Mistral en Esposa o Amante. Con Pedro Armendáriz. Con Ricardo Montalbán. Con Miguel Aceves Mejía. Con todos. Libertad trabajó con todos los grandes del cine mexicano, sin que le faltara uno. Y en cada película, ella era la misma. Esa mujer que sufría pero con una dignidad, que lloraba sin despeinarse, como quien dice. La que te cantaba un tango que te partía el alma, mientras en la pantalla su personaje se nos venía abajo. La nominaron 3 veces al Ariel, fíjense. En el 51, 53 y 55, la cuarta actriz en lograrlo, junto a María Félix, Dolores del Río y Marga López, pura realeza. Y en el año 2000, poquito antes de irse, le dieron el Ariel de Oro en Bellas Artes. ¡Qué ceremonia aquella! Era el reconocimiento más grande de nuestro cine, a sus 92 años, después de más de 6 décadas de carrera. El aplauso de esa noche fue larguísimo y triste. Todos sabíamos que era una despedida, que ya no la tendríamos por mucho tiempo más. Pero su paso por México no fue solo el cine, para nada, porque Libertad Lamarque nunca fue solo actriz, también fue cantante. Fue compositora, mujer de teatro, figura de la tele. Era todo al mismo tiempo, y todo, oigan, lo hacía de maravilla. En la música su producción fue una barbaridad, más de 800 canciones grabadas, 800. Es un número que ni siquiera parece real. Para que se den una idea, si uno pusiera todas sus canciones, una tras otra, podríamos escucharla por días enteros sin repetir ni una. Tangos, boleros, rancheras, le entraba a todo. A Libertad le ponían una canción enfrente y la hacía suya, le ponía su sello. Madreselva, Caminito, Mi Buenos Aires querido, Bandoneón arrabalero, Adiós Pampa mía. Todos los tangos más famosos pasaron por su voz. Pero también cantó lo nuestro, Guadalajara, Estrellita, y música cubana, brasileña, de todos lados. La novia de América. Y con justa razón. No era novia de un solo país, lo era de todos, y cada quien sentía que le cantaba al oído. En teatro, hizo historia. Protagonizó el estreno mundial en español de Hello, Dolly en 1967. Allá en Buenos Aires. Fue todo un suceso. La obra que triunfaba en Broadway, ahora en nuestra lengua y con nuestra Libertad Lamarque. Al año siguiente se la trajo a México, y fue un éxito en los dos países. Ella tenía ese don, el de pertenecer a dos mundos a la vez. Pero mientras su carrera crecía y crecía sin control, su vida privada, esa era otra historia, un campo minado. Su matrimonio con Alfredo Malerba, que había sido su salvación después del infierno con Emilio Romero, se fue apagando con los años. Aquí no hubo escándalos públicos, ni gritos, ni sombrerazos. No hubo denuncias. Hubo algo, yo creo, mucho peor. El desgaste lento.
Ese amor se fue enfriando poquito a poco, hasta que ya no quedó ni el rescoldo. Malerva era compositor. Su músico, el que la acompañaba a las giras, el que le escribía canciones, el que se sentaba al piano. Eran un equipo, pero este mundo del espectáculo es muy cruel cuando uno de la pareja brilla más que el otro, y Libertad brillaba tanto que opacaba a cualquiera. Se separaron a finales de los 80, después de más de 40 años juntos. Que se sepa, no hubo divorcio, ni pleitos en los periódicos. Nada. Simplemente, un día, dejaron de estar juntos. Malerva se retiró y en 1994 murió aquí, en la Ciudad de México. Libertad tenía 86 años. Llevaban ya varios años separados, pero la muerte del hombre al que llamó el amor de su vida, claro que le dolió. Porque una cosa es dejar a alguien, y otra muy diferente es saber que ya no pisa este mundo, que esa persona con la que compartiste medio siglo, con la que te escapaste de tu país, con la que construiste una vida nueva, ya no está, en ningún lado. Y entonces, ya sola, viuda de su segundo marido aunque estuvieran separados, ya sin Emilio Romero, que había muerto en el 45, ya sin los hombres que marcaron su vida. Libertad dijo algo que a mí me parece que revela una herida que nunca cerró. Dijo que se arrepentía de no haberse quedado soltera toda la vida. Piénsenlo un momento. Una mujer que se casó 2 veces, que tuvo una hija, que vivió con 2 hombres por décadas, diciendo al final que hubiera preferido estar sola. No era por rencor, no creo. Era la confesión de alguien que entendió, quizá muy tarde, que su única y verdadera pareja siempre fue el escenario. Mire usted, los hombres iban y venían, pero la música, el cine, el aplauso, eso sí que se quedó con ella para siempre. Su hija Libertad Mirta, ¿se acuerda? Aquella niña que le secuestró Emilio Romero, pues creció y le dio 6 nietos. Leonardo, Claudia, Alexandra, y los demás. Pero qué cosa la vida, que a Leonardo se lo llevó un accidente de coche muy jovencito. Otro golpe al corazón, otra herida para una mujer que parecía coleccionar tanto aplausos como dolores. ¡Qué barbaridad! Luego los nietos le dieron 10 bisnietos. Y yo creo que con cada niño nuevo, la gran diva se iba haciendo más abuela. Pero no crea que se sentó a tejer. Para nada. Doña Libertad siguió trabajando a los 70, a los 80 y hasta los 90 años. Cuando cualquiera de nosotros ya estaría pensando en el retiro, ella andaba viendo qué nuevo proyecto agarraba. A todo le decía que sí, se subía a los escenarios como si tuviera 30 años todavía. Fíjese, en 1986, a los 78 años, se puso a escribir su autobiografía. Y a mano, porque decía que a máquina no le salía la inspiración. Y ahí vació todo. Lo bueno y lo malo que le había pasado, como el pleito con Eva Duarte y lo del secuestro de su hija. Lo del balcón en Chile, el exilio, la soledad. Todo. Dijo que quería dejar bien clara cuál era su verdad. Y esa es la clave, ¿no? Su verdad, no la verdad absoluta, la de ella. Como diciendo, esta es mi versión de la historia y punto. Y viera qué cosas, en el 85 le dieron el premio Conex como la mejor cantante de tango. Y se lo dio a Argentina. El mismo país que la había vetado. Es una ironía tremenda, el país que le había cerrado las puertas, que mandó a desaparecer las revistas donde ella salía, para que se dé una idea. El que le dijo aquí no trabajas más, ahora la estaba premiando como la mejor de todas. Hágame el favor. Ella, muy digna, lo aceptó sin hacer dramas, pero yo me pregunto qué pensaría por dentro, si se acordaría de Eva Perón, ya muerta para entonces. O del mismo Perón, también fallecido. De todos los que quisieron callarla y ya no estaban, mientras ella seguía ahí, de pie, cantando y viviendo. Y entonces, cuando el cine ya no era lo de antes, supo reinventarse. Le entraron con todo las telenovelas. Y no cualquiera, las telenovelas mexicanas, que en esa época, usted lo sabe bien, eran las reinas del continente. Aunque ella ya le había hecho sus pininos a las novelas desde los años 70. Hizo Esmeralda por allá en Venezuela y luego Mamá, también por aquellos rumbos. Después Soledad, aquí en México, y Amada en Argentina. Pero las que de verdad la regresaron a boca de todos fueron las que hizo a finales de los 90. Figúrese, en 1998, a los 90 años de edad, la llamaron para hacer La Usurpadora. Un exitazo. La de Gabriela Spanik, claro que se acuerda, la de las gemelas. Esa historia fue un fenómeno que paralizó a medio mundo. La pasaron en Estados Unidos, en Grecia, hasta en Croacia la vieron. Y en toda América Latina, por supuesto.
Y ahí estaba doña Libertad, haciendo de Piedad Bracho, la abuela alcohólica de la familia. Un papelón oscuro, complicado, y ella con 90 años cuando muchos a esa edad, con trabajo se levantan de la cama, pues ella andaba memorizando libretos y aguantando llamados de grabación como si nada, dándose unos agarrones de actuación con actrices 60 años más jóvenes. Y fue así que una nueva generación la descubrió. Millones de chamacos que no tenían ni idea de quién era, que jamás habían escuchado un tango suyo, que ni por enterados del chisme con Eva Perón. De pronto la vieron en la tele y entendieron por qué era la novia de América. Porque a los 90 años, Libertad Lamarque todavía tenía algo que a las demás les faltaba. Tenía presencia, un ángel frente a la cámara que no se compra ni se aprende. Con eso se nace, y a ella le sobraba. Después de La Usurpadora, hasta hicieron una secuela para seguirle. Y luego, en el año 2000, le llegó la que sería su última llamada. Carita de Ángel, una telenovela infantil de Televisa. Le dieron el papel de la Madre Superiora Piedad de la Luz, la directora de un colegio de niñas. Un personaje todo dulzura, pura paz, totalmente lo contrario a la abuela que acababa de hacer en La Usurpadora. Era Libertad en su versión más tierna. Y con sus 92 años, empezó a grabar como si tal cosa. Llegaba al foro, grababa sus escenas, se iba. Sus compañeros la trataban con una devoción, casi como si fuera una santa. Sabían que estaban trabajando con una leyenda viviente, que cada escena juntos podía ser la última, y se notaba en el ambiente. Pero el cuerpo no perdona. El 30 de noviembre del 2000, poquito después de su cumpleaños 92, empezó a sentir un dolor terrible en la espalda. No era un dolor normal, no era cansancio. Era algo más. Algo que le venía de muy adentro, y le robaba el aire. Sintió que el cuerpo ya no le respondía. Tuvieron que sacarla del foro y llevársela de emergencia al Hospital Santa Elena, aquí en la capital. La revisaron los médicos y el diagnóstico fue un golpe seco, neumonía. Y vamos, a los 92 años, eso no es una gripa, es una sentencia. Es que los pulmones de una persona a esa edad, seamos sinceros, ya no tienen con qué pelear contra una infección así de fuerte. Los antibióticos claro que ayudan, pero el cuerpo necesita su propia fuerza. Y a los 92 años, esa pila se acaba muy rápido. Así que Libertad quedó internada, pero rodeada de los suyos. Su hija, Libertad Mirta, no se le despegaba. Sus nietos, ahí estaban todos. Amigos y colegas de toda la vida llegaban al hospital a preguntar por ella, a dejarle unas flores, a echar una oración. La noticia corrió como pólvora por todo México, y de ahí para toda América Latina. Libertad Lamarque estaba grave. Se nos iba la novia de América. Pasaron los días y la neumonía avanzaba. Los doctores hacían lo que podían, pero la verdad, el pronóstico era clarísimo. Un cuerpo de 92 años no iba a ganar esa batalla. Y fíjense qué cosa, mientras ella luchaba por respirar, la telenovela Carita de Ángel seguía al aire. Los capítulos que ella ya había dejado grabados se pasaban como si nada estuviera ocurriendo. El público veía a la Madre Superiora Piedad en pantalla, sin la menor idea de que la mujer que le daba vida se estaba muriendo en ese mismo instante. A mí siempre me ha parecido una ironía tremenda. La actriz seguía viviendo en la ficción, mientras la mujer de carne y hueso se nos apagaba. El 12 de diciembre del año 2000, a las 5 de la mañana, hora de la Ciudad de México, Libertad Lamarque murió. Tenía 92 años. Había hecho 65 películas. Grabado más de 800 canciones, protagonizado 6 telenovelas y llenado teatros en 3 continentes. Había sobrevivido a un marido violento, al intento de secuestro de su hija, al exilio, a la muerte de su segundo esposo, a perder a un nieto en un accidente. Cruzó un siglo entero trabajando sin parar y se fue justo como ella dijo que se iría. Como artista. Yo nací artista y artista me voy a morir, de eso estoy segura. Esa frase, que dijo en una entrevista, resultó ser una profecía, porque Libertad no murió retirada en su casa. No murió en un asilo de ancianos, y mucho menos murió en el olvido. Murió con una telenovela al aire, con un contrato vigente y con escenas pendientes por grabar. Murió trabajando, como los grandes. Murió siendo Libertad Lamarque hasta el último aliento. La noticia, claro, sacudió a toda América Latina. Los titulares fueron enormes. El diario Clarín de Argentina lo llamó el final de un sueño. Y Mirta Legrand, que fue su contemporánea por décadas, dijo algo muy cierto al día siguiente. Que Libertad Lamarque fue la gran estrella que tuvo América.
Y ojo, no dijo Argentina, dijo América. Porque a esas alturas, Libertad ya no era de un solo país, nos pertenecía a todos. En Carita de Ángel, la telenovela que dejó a medias, la producción tuvo que resolver el problemón de la ausencia de la Madre Superiora. Llamaron a otra de nuestras leyendas, doña Silvia Pinal, para reemplazarla, pero todos sabíamos que a Libertad Lamarque nadie la podía reemplazar. Nadie podía llenar ese hueco, nadie tenía esa voz, ni esa mirada, ni esa manera de pararse en la pantalla, como si el mundo se detuviera a escucharla. Y entonces se supo su última voluntad, la instrucción que dejó para después de su muerte. Y como todo en su vida, para mí fue una declaración de independencia. Libertad pidió ser cremada. No quería un cuerpo encerrado en un ataúd, no quería una tumba que con los años se fuera a llenar de polvo. Su hija Mirta contó que Libertad decía que en la tumba pasan los años y nadie te trae una flor. Esa frase, a mí me parte el alma. Revela que Libertad, la mujer más amada del continente, le tenía un miedo terrible al olvido. A que el cariño del público se fuera con ella. Le aterraba acabar como tantos artistas que en vida llenan estadios y al morir, pues, sus tumbas ya nadie las visita. Sus cenizas fueron esparcidas en el océano Atlántico, allá, en las costas de Miami. Esa fue su voluntad. Quería que sus cenizas recorrieran los países donde triunfó, que el mar las llevara de Miami a Cuba, de Cuba a nuestro México, de México a Venezuela y de Venezuela hasta su lejana Argentina, que flotaran por todo el continente que había conquistado con su pura voz. Por eso no hay tumba de Libertad Lamarque. No hay una lápida. No hay un lugar a donde ir a dejarle flores. Solo el océano. El agua que se mueve sin parar, igualita que ella, que en 92 años nunca se detuvo. Pero su muerte, fíjese, no cerró su historia. Yo creo que más bien abrió otra puerta. Porque cuando una figura de ese tamaño se va, no solo queda su arte. Quedan también las preguntas, ¿no cree? Quedan los chismes que nunca se aclararon, los silencios que en vida parecían discreción y que después huelen a secreto. Y vaya que con Libertad, había muchos. El primero y más famoso siempre fue el de Eva Perón. A ver, Libertad murió en el 2000. Evita había muerto en 1952, casi medio siglo de diferencia, pero la sombra de aquel pleito en un set de filmación persiguió a Libertad hasta su último día. En cada entrevista, cada homenaje, la pregunta caía a fuerza. ¿Qué pasó con Eva? ¿Hubo cachetada o no? ¿La exiliaron? ¿Fue personal o fue político? Y Libertad, fiel a su estilo, siempre respondía con esa mezcla tan suya de honestidad y de no querer soltar toda la sopa. Te negaba la cachetada, pero admitía que sí hubo una ofensa. Negaba que la exiliaran, pero reconocía que le habían cerrado todas las puertas. Decía que no la desterraron, pero al mismo tiempo te dejaba claro que no se fue por su propio gusto. Un misterio, ¿verdad? Era, digamos, un juego de palabras para cuidar su imagen sin soltar toda la sopa. Pero hay un detallito que casi nunca se cuenta de este pleito, y que, la verdad, lo cambia todo, y es que, para ser justos, Libertad no fue la única artista a la que callaron durante el peronismo. Acuérdense de Nini Marshall, una de nuestras más grandes comediantes, a ella también la vetaron. O a Luisa Vigil, otra actriz de primera, que corrió con la misma suerte. Es que el régimen de Perón, seamos claros, tenía su lista negra de artistas. Y los productores y dueños de teatro sabían perfecto qué nombres no podían contratar si querían llevar la fiesta en paz con el gobierno. No fue algo personal contra Libertad, era el sistema, pero lo de ella fue distinto por la leyenda que se creó. Fue esa cachetada, fuera real o puro cuento. Eso convirtió su caso en algo más que censura, la volvió un mito, vamos. Se volvió una de esas historias que en Argentina nos encanta contar una y otra vez, porque representaba la pelea entre el talento y el poder. Era la artista que se había ganado su lugar a pulso, contra la mujer que llegaba del brazo de un coronel que, pues, iba para presidente. Y lo más curioso es que, con los años, Libertad dejó de ver ese exilio como un castigo, y lo empezó a ver como si el destino así lo hubiera querido. Aquella frasecita que soltó, esa de gracias a mi pleito con Evita conquisté América, no era nomás por hacérsela fuerte. Era una forma muy inteligente de ver su propia vida. Si se hubiera quedado en Argentina, claro, habría sido una estrella argentina. Pero al irse, se convirtió en la estrella de todo un continente. El exilio la forzó a ser más grande de lo que Buenos Aires le hubiera permitido. Eva Perón murió de cáncer en el 52, muy joven,
a los 33 años. Y aquí el chisme dice que antes de morir, intentó acercarse a Libertad, que mandó un recado, una señal, algo que sonara como una disculpa, o por lo menos para admitir que la cosa se les había salido de las manos. Libertad, fiel a su estilo, nunca confirmó ni negó esa versión de la historia. Otra vez el silencio, otra vez dejarnos con la duda. Esa línea borrosa entre lo que de verdad pasó y lo que la gente cuenta que pasó. Lo que sí es un hecho es que después de que cayó Perón en 1955, Libertad pudo regresar a Argentina. Y regresó, pero la relación ya no era la misma. Argentina era su tierra, sí, pero México se había vuelto su cielo. Y es que Libertad ya había aprendido que el cielo es donde a uno lo dejan volar. Pero miren, más allá de Eva Perón y la famosa cachetada y el exilio, hay otras cosas de la vida de Libertad Lamarque que valen la pena recordar. Cosas que tienen que ver con lo que significó ser una mujer como ella en una industria que, la verdad, no estaba hecha para las mujeres. Porque Libertad Lamarque no fue nada más una actriz y cantante famosa. Fue argumentista. Ella misma escribió el guión de Ayúdame a vivir en el 36, basándose en su vida, cuando los escritores de moda le sacaban a escribir para el cine sonoro. Ella sí se aventó. Ella puso su propia historia en la pantalla grande. Ella nos demostró que una actriz podía ser también la cabeza detrás de su propio trabajo. Y esto, les recuerdo, en 1936. Las mujeres en Argentina ni votar podían, y en ese cine, que era un club de hombres, Libertad se plantó y dijo, yo escribo mi historia. Y el director de la productora, un tal Alfredo Murúa, estuvo de acuerdo. La película fue un exitazo, y de ahí nació lo que los que saben llamaron la ópera tanguera en el cine. Todo porque una mujer de 28 años decidió que nadie iba a contar su vida mejor que ella. Y esa actitud, déjenme decirles, la tuvo siempre. No era una de esas actrices pasivas que se sentaban a esperar a que les ofrecieran un papel. Era una mujer que buscaba, que negociaba, que ponía sus condiciones, que elegía con quién sí y con quién no trabajar, en un mundo donde a las actrices las veían como si fueran intercambiables. Libertad se portaba como lo que era, la empresaria de su propio talento, y por eso pagó un precio, porque las mujeres que no se dejan en mundos de hombres siempre pagan un precio. No siempre se nota, ¿verdad? A veces es un papel que no te dan, a veces es un chismecito venenoso en una columna del periódico. Y a veces es esa soledad que te llega por ser demasiado fuerte para que los hombres a tu alrededor se sientan cómodos. Libertad conoció muy bien esa soledad. Y la supo convertir en arte cada vez que se paraba a cantar un tango de desamor que nos hacía temblar a todos. Hay otra cosa de su vida que a mí me llama la atención, su relación con Argentina después del exilio, porque ella nunca rompió con su país. Volvía a cada rato, a dar conciertos, a salir en la tele, a ver a su gente. En los 60s, seguro la recuerdan en Sábados Circulares. Y en los 80s, hizo temporadas de teatro en Buenos Aires y en Mar del Plata. En 1985 hasta dejó las huellas de sus manos en la calle de la fama del Hotel Hermitage. Argentina la sentía muy suya cada vez que ella pisaba su tierra. Y se le olvidaba en cuanto se iba. Esa dualidad debió ser muy dolorosa. Que te quieran y que te olviden al mismo tiempo. Que te reciban con aplausos y que después pasen meses sin que nadie te mencione. Ser la hija que siempre vuelve y la exiliada que siempre se va. Libertad manejó esa contradicción con una elegancia que seguro escondía muchas heridas, porque nunca dejó de sentirse argentina, pero yo creo que tampoco dejó de sentirse un poquito rechazada por su propia Argentina. México, en cambio, nunca la rechazó. México fue su casa, siempre constante. México la recibió ya pasadita de los 30 y no la dejó ir hasta sus 92. Más de medio siglo de romance, válgame Dios. Y para los más jóvenes, las telenovelas de los 90 la hicieron famosa otra vez, como si acabara de empezar su carrera. ¡Ah! La usurpadora. La vio medio mundo, y ahí estaba nuestra Libertad, ya con 90 años, dándole cátedra a actrices 40 años menores. ¡Qué bárbara! De verdad que a veces me pregunto cómo le hizo. Su carrera, parece cosa de no creerse. La Lamarque, fíjese usted, debutó por allá de 1922 en una obra que escribió su propio padre. Y se nos fue trabajando, en el año 2000. Son 78 años de carrera, sin una sola pausa. Pasó por el cine mudo, el sonoro, la radio,
el teatro de revista, los musicales, la televisión en blanco y negro, y claro, la de a color. Luego las telenovelas, hasta el video. Lo que fuera que se inventara para entretener, Libertad lo dominaba. Y sin tropezar, se acomodaba a cualquier formato, a cada época, a cada público nuevo, como si los años le hicieran los mandados, como si envejecer fuera un detallito sin importancia. Y espérese, que los números no mienten. 65 películas, 21 filmadas en Argentina, 44 aquí en México, una en España, más de 800 canciones grabadas y 6 telenovelas. Súmele el teatro, su autobiografía, premios por todos lados, reconocida hasta en 3 continentes. Por su tango le decían la Carlos Gardel con faldas. Por su arrastre en todo el continente, era la novia de América. Y por supuesto, ¿quién no la recuerda como la reina del melodrama? Cada apodo era una medalla que se había ganado a pulso. Pero no todo fue brillo y aplausos, no señor. También dejó sombras muy oscuras que no se borran fácilmente. Ahí estaba la sombra de su niñez, con una madre que la castigaba hincándola sobre granos de maíz. Y la de su primer matrimonio, ¡qué horror! Con un alcohólico que le pegaba y le robó a su hija. Dejó la sombra de cuando quiso quitarse la vida, y que de puro milagro la salvó un toldo. También dejó la sombra de un exilio que ella, muy digna, nunca quiso llamar exilio, aunque todos sabíamos perfectamente lo que era. Y luego, un segundo matrimonio que empezó como tabla de salvación y terminó en un adiós calladito. La pena de un nieto que se le mató en un accidente, y la sombra de ella misma, ya de grande, confesando que se arrepentía de haberse casado. Que mejor hubiera estado sola, que los hombres, al final, nomás nunca le cumplieron como ella esperaba. Y es que esas sombras viven junto a la luz. Por eso, para mí, Libertad Lamarque es una figura tan inolvidable. Porque, vamos, no era una santa, ni una eterna víctima, ni mucho menos una heroína de cuentos sin defectos. Era una mujer complejísima, contradictoria, un genio para su trabajo y un verdadero desastre para las cosas del corazón. Una mujer que nos hacía llorar a mares con un tango, y que después se encerraba a llorar sola en su camerino. Conquistó América entera, pero mire qué ironía, nunca encontró esa paz que tanto buscó. Sus últimos años los vivió en Coral Gables, allá en Miami, en un casonón con alberca y jardín, y con sus 8 gatos para hacerle compañía. Era esa soledad elegante de quien fue amada por multitudes, pero que al final cerraba la puerta y se quedaba a solas con el silencio. No paraba de viajar, que si a México a grabar novelas, que si a Argentina a recibir homenajes, y a donde le invitaran. Con 90 años, se trepaba a los aviones como si tuviera 40. Tenía una energía que no era de este mundo. Los doctores no daban crédito. Pero ella sí sabía cuál era su secreto. El trabajo era su oxígeno. Si dejaba de trabajar, sentía que se ahogaba. Así de simple y así de claro. El escenario le daba vida, la cámara la hacía joven y el aplauso la mantenía en pie. Sin todo eso, no había nada. Por eso, cuando le preguntaban por la muerte, soltaba esa frase que hoy suena a profecía. Jamás pienso en ella. Es más, no le tengo temor. Quizás sea porque me siento muy bien. A estas alturas, todas las cosas feas ya las borré de mi mente. Yo nací artista y artista me voy a morir, de eso estoy segura. Y lo repetía. Todas las cosas feas ya las borré. Y esa parte es la que más me llama la atención, porque quiere decir que sí hubo cosas feas. Y vaya que muchas, tantas, que una mujer de 92 años tenía que esforzarse a diario por olvidarlas. El marido Romero, lo del balcón en Chile, el secuestro de su hija, la famosa pelea con Eva Perón, el exilio, la separación de Malerba, la muerte del nieto. Todas esas heridas estaban ahí, guardadas en un rincón. Y Libertad, terca como ella sola, las barría bajo la alfombra con la misma fuerza con que quitaba todo lo que le estorbaba. Porque esa era su manera de vivir, no mirar para atrás, no detenerse en el dolor. No dejar que las tragedias la definieran, siempre para adelante hasta que el cuerpo dijera basta, y dijo basta el 12 de diciembre del 2000. Los números finales de su vida son fríos, pero hay que decirlos para darnos una idea. 92 años de vida, 78 de carrera, 65 películas, más de 800 canciones, 6 telenovelas, un exilio de más de medio siglo y 2 matrimonios, una hija, 6 nietos, 10 bisnietos, y aquel intento de quitarse la vida. Fíjese,
Todo empieza con un chisme, el de una cachetada que dicen que le dio a Evita Perón, aunque a lo mejor ni fue cierto. Y de ahí, puros premios. Que si el Ariel de Oro, que si el Conex. La nominaron 3 veces al Ariel, le llovieron reconocimientos en 2 países y ni se diga en otros continentes. Y al final, sus cenizas terminaron en el mar Atlántico. No más imagínese, flotando entre sus 2 casas, México y Argentina, 2 patrias que se la peleaban. Pero, mire, los premios y los números no son la historia de verdad. La historia importante es otra. Es la de una niña muy pobre de Rosario, hija de un anarquista y una mamá que, dicen, la hincaba en granos de maíz para castigarla. Y esa niña, contra todo, se convirtió en la artista más querida de todo un continente. Y lo más admirable es que lo logró solita, sin palancas, sin familiares ricos, sin un peso heredado. Su única herramienta era esa voz, una voz que parecía que guardaba todo el dolor pero también toda la belleza del mundo. Y es que lo que de verdad cuenta es que cuando la mujer más poderosa de Argentina le cerró las puertas en la cara, ella no se tiró al drama. Agarró sus cosas, buscó otras puertas aquí en México, las abrió de par en par y entró con la misma dignidad de siempre. Lo que a mí me impresiona es que sobrevivió a un marido que le pegaba, una cosa terrible. Sobrevivió a un intento de quitarse la vida, al secuestro de su hija, al exilio, a la soledad, a las pérdidas y a la enfermedad. Y después de todo ese calvario, seguía cantando, seguía actuando, seguía siendo ella, Libertad Lamarque, como si nada pudiera doblarla. Yo creo que cada golpe nomás le daba más sentimiento para cantar esos tangos con una verdad que, créame, ninguna otra le llegaba. Y es que, ¿quién a los 90 años anda de protagonista en telenovelas que ve medio mundo? Pues ella. A los 92 años todavía andaba en un foro de grabación, cumpliendo su contrato. Murió trabajando, como los grandes. Su última vez ante el público fue haciendo de una monjita buena en una novela para niños, fíjese qué ternura. La última imagen que nos dejó fue la de una mujer tranquila, cálida, con mucha luz. No la de una viejita derrotada por la vida, sino la de una artista completa. Y aquí viene lo que más me conmueve, lo que dijo de sus cenizas, que no quería tumba, porque ahí pasan los años y ya nadie te lleva ni una flor. Esa frase, si uno la piensa bien, nos cuenta su miedo más grande. No era a la muerte, era al olvido, el miedo de que después de 78 años de carrera, de darlo todo. Después de cantarle a millones de personas, el mundo nomás siguiera como si nada y nadie se acordara de llevarle una florecita. Por eso escogió el océano, porque el mar qué bonito, el mar no olvida, el mar no se seca, el mar nunca está cerrado. El océano siempre está vivo, moviéndose, llevando sus cenizas de un lado a otro, de una playa a otra. Ni muerta quiso quedarse quieta, ¿se da cuenta? Quiso seguir viajando, como siempre lo hizo. Quiso seguir recorriendo este continente que tanto la quiso. Quería que sus cenizas tocaran Cuba, que la recibió con los brazos abiertos. Que acariciaran las costas de México, aquí donde, yo creo, fue más feliz que en ningún otro lado. Y que a lo mejor un día llegaran hasta el Río de la Plata, a su Rosario, a ese barrio pobre donde empezó su historia. Hay gente que cabe en una tumba. Y hay gente que de plano necesita un océano entero. Libertad Lamarque necesitó un océano, y yo digo que hasta le quedó chico, porque mire que ya pasaron más de 20 años de su muerte, y su nombre sigue causando lo mismo que en vida. Admiración, polémica, sentimiento, plática de sobremesa. Allá en Argentina todavía se pelean por la cachetada. Y aquí en México, uno le cambia a la tele y ahí están sus novelas. Y en todas partes siguen sonando sus tangos en la radio. Suenan en las fiestas o en esos momentos en que uno necesita una voz que te entienda el dolor sin que le tengas que explicar nada. Libertad Lamarque nació un 24 de noviembre de 1908, allá en Rosario, Argentina. Y murió un 12 de diciembre del 2000. Aquí, en nuestra Ciudad de México. Fue hija de un rebelde, esposa de un golpeador y madre de una hija secuestrada. Fue la mujer que, según el chisme, le pegó a Eva Perón. Fue la exiliada que conquistó todo un continente. La llamaron la novia de América. Fue la voz del tango que nos hizo llorar a varias generaciones. Fue actriz, cantante y una luchadora. Fue todo eso y algo más. Algo que no se puede explicar con palabras. Ese ángel que tienen los artistas de verdad, ¿sabe?